El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Siéntense un momento, hermanos. Queridos hermanos, celebramos este día 15 de agosto un dogma mariano, un dogma importantísimo para la Iglesia, un dogma que en el sensus fidei, en la experiencia de la fe de la comunidad cristiana, era de alguna manera algo en lo cual no se tenía ni siquiera que reflexionar o que discutir, que la Virgen María, la Madre del Salvador, la Madre de Cristo, la Madre de Jesús, no experimentara la corrupción del sepulcro. Siendo aquella la Inmaculada Concepción, aquella que llevó en su seno, en su vientre, como en un tabernáculo, al Creador del universo, a Cristo, a la palabra hecha carne, no podía ella experimentar la corrupción. La corrupción, hermanos, la muerte es consecuencia ¿de qué? Del pecado. María es la Inmaculada Concepción, María es aquella que fue concebida sin la culpa del pecado original. Y Cristo, su Hijo, Jesús, no permitiría que su madre, aquella en la cual Él estuvo dentro, en su vientre, en su seno, experimentar, hermanos, la consecuencia del pecado, aquella que no tenía pecado. Por eso la comunidad cristiana, las primeras comunidades cristianas, celebraban en sí mismo este acontecimiento de la dormición de la Santísima Virgen María. Un título, hermanos, que recibe de la Iglesia de Oriente, la dormición de María. Para nosotros es la asunción de la Virgen María, a diferencia de la ascensión de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, Cristo resucitado, asciende, sube al cielo por sí mismo, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es la segunda persona de la Trinidad, Él es el Verbo encarnado, es Cristo, es Dios, Cristo es Dios, y Él por sí mismo sube al cielo, sube a la gloria del Padre. María no es Dios. María es la madre de Cristo, María es la madre de Jesús, del Salvador, pero es criatura, la más perfecta de todas las criaturas, el modelo del cristiano. Pero María, hermanos, no puede por sí misma ella subir al cielo, es asunta, es llevada al cielo por su Hijo, por Cristo, y sentada o puesta
para reinar, para participar de la gloria de su Hijo, para participar la gloria de Cristo, hermanos. Por eso, próximamente, el día 22 de agosto, celebraremos a María Reina, Reina del universo. María como reina, estando junto a su Hijo Jesucristo en la vida eterna y en el cielo. Pero hermanos, la Virgen María, decía yo, es perfectamente el modelo del cristiano. Evidentemente nosotros como cristianos seguimos a Cristo, somos discípulos, somos bautizados. Al ser bautizados hemos participado de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Hemos sido sumergidos en las aguas de la muerte y hemos salido como hombres, como criaturas nuevas, resucitados a imagen del hombre nuevo, a imagen de Cristo glorioso, de Cristo resucitado. María, hermanos, María es aquella que es discípula del Señor, discípula de su Hijo, que vive en sí misma esta docilidad, hermanos, de entrar en la voluntad de Dios, que se vive y se experimenta y se testimonia, hermanos, en el Evangelio desde el principio, desde el misterio de la Anunciación. Conocemos perfectamente bien, y quienes rezan el Ángelus todos los días al mediodía, este misterio de la Anunciación, el misterio, hermanos, de la docilidad de la Virgen María, de entrar en la voluntad de Dios, sin entender, sin cuestionar, sin razonar o racionalizar o querer que el Señor le dé una explicación del porqué de las cosas. La Virgen María se somete a la voluntad de Dios, se somete a la voluntad de aquel que le anuncia la palabra de Dios, la misión para la cual ha sido llamada. Y María responde siempre, ¿no? Sí, me impresiona tanto. Nosotros en el lenguaje de repente coloquial, en el lenguaje religioso, ellos pienso que han escuchado muchas veces de este sí de la Virgen, ¿no? Es que la Virgen dio el sí al Señor, la Virgen María, ¿no? Y de repente me dicen, Padre, muchas gracias por haberle dado el sí al Señor. Pues ¿cuál sí, Dios mío? Pues si yo sigo diciendo que no todos los días, con mis actos, con mis pecados, con mi resistencia a salir de mí mismo, creo yo que nunca le he dicho que sí al Señor. Un poquito, a lo mejor, un poquito, casi nada de docilidad, un poquito confiando, pero la voluntad de Dios, hermanos, la voluntad de Dios, cuidado, cuidado. Platicaba yo con la comunidad, con mi comunidad, teniendo una celebración de palabras sobre el Padre Nuestro y hágase tu voluntad, y yo les decía, a mí ya me da miedo decirle, Señor, hágase tu voluntad, porque la voluntad de Dios, hermanos, la voluntad de Dios es esta, la cruz. La voluntad de Dios, hermanos, para cada uno de nosotros es que demos la vida por el mundo, que demos la vida por el que sufre, que tú y yo, hermanos, seamos capaces, como Cristo, por eso somos cristianos, de dar la vida por aquel que tú no conoces, por aquel que está muriendo, que está inserto en medio, hundido en las tinieblas, en el pecado, en la oscuridad, en el sinsentido, y que te desprecia y que rechaza la iglesia, que rechaza los sacramentos, que te da con la puerta en la cara, que te exhibe, que te persigue, que te señala tus pecados y mis pecados. Por estos, hermanos, por este mundo que vive así en la corrupción de la muerte y del pecado, por este mundo es el que el Señor nos ha llamado a morir y a dar la vida. Y decir, Señor, hágase tu voluntad, es esto precisamente. Todos los días estamos expuestos a la muerte, pero a la muerte, hermanos, de morir dando la vida por el otro, no la muerte del pecado. La muerte del pecado, por supuesto, también estamos expuestos frente a la tentación, frente al demonio y frente a nuestras propias caídas, confiando a veces demasiado en nosotros mismos, creyendo que está en nuestras fuerzas. Pensaba yo eso porque proclamando ahorita el Evangelio y la magnífica de esta oración por todos conocida, dice la Virgen María en esta oración, en esta exultación, dice cosas impresionantes. Porque dice, esto me brincó inmediatamente el corazón y la mente, porque dice, porque el poderoso ha hecho en mí
grandes cosas, el que todo lo puede. Es Dios, hermanos, es Dios. O sea, la Virgen María no le roba la gloria al Señor. La Virgen María, con la humildad, con la humilde que es ella, con esta sencillez, la Virgen María sabe que la gloria es de Cristo, la gloria es de Dios. Él es el que todo lo puede, es el que puede vencer incluso contra tu propia negación, contra tu propia voluntad. Si permitimos, hermanos, que el Señor venza su voluntad en nosotros, podemos entrar en la voluntad de Dios y decir: Señor, yo no quiero tal vez entrar como Cristo, ¿no? Yo no quiero pasar por este cáliz, yo no quiero beber de este cáliz, yo no quiero entrar en este pecado por el otro, en la muerte, en dar la vida por mi marido, en entrar en este sufrimiento de la enfermedad, en estar en esta situación tal vez de la soledad, de la ancianidad, que me voy sintiendo cada vez más solo, más viejo, que ya no puedo, que me cuesta trabajo poder salir de mí mismo, ser generoso, servir al otro, incapaz de dar la vida por mis hijos, aunque digo que les amo. Soy incapaz, siempre con la reversa puesta, siempre humillando, siempre exhibiendo, siempre gritando, violentando a los demás. Señor, yo no puedo, pero si esta es tu voluntad y tú me ayudas y tú me precedes y tú vas delante de mí y tú me das tu Espíritu Santo, esta obra la realizas tú, Señor. Esta obra es tuya, no te la robo. Le robamos la gloria al Señor, hermanos, e inmediatamente el Señor permite que descubramos quiénes somos. El Señor basta con un instante que quite, hermanos, su mano de nuestra cabeza para que podamos descubrir de lo que somos capaces de hacer. La Virgen María, hermanos, no le roba la gloria al Señor. En el mismo Ángelus dice: yo soy la esclava, Señor, haz conmigo lo que quieras. Para eso me has creado, para eso me has dado un cuerpo, para eso me has hecho, pues esto, ¿no? La Inmaculada Concepción, para cumplir con una misión. Ahora, ayúdame tú, Señor, tú me has llamado a esta misión, ahora ayúdame tú. Tú me has llamado a la misión de ser madre. Ahora, Señor, yo pongo en tus manos la vida de mis hijos, confío en ti porque yo los destruyo, yo destruyo su vida. Yo destruyo la fe, en vez de transmitirles la fe, les marco para toda la vida con sufrimientos, con violencia, etc. Hazlo tú, Señor, hazlo tú. Tú lleva la vida de mis hijos, tú lleva mi matrimonio, porque si tú no llevas mi matrimonio, Señor, yo lo destruyo totalmente. O sea, es la Virgen María, hermanos, que sabe quién es, que es la esclava y que esta misión a la cual el Señor la ha llamado, es el Señor el que le dará su cumplimiento, es el Señor el que hace la obra. Por eso dice la Virgen: ha hecho grandes cosas en mí el que todo lo puede, y bendice al Señor y exulta al Señor. Santo es su nombre, santo es su nombre. Por eso, hermanos, venerar a la Virgen María, tener este amor, esta relación con la Virgen María como madre, como mamá. O sea, de verdad que la Virgen María intercede por nosotros. Nosotros, hermanos, podemos ser algunos más marianos que otros, pero no podemos olvidar que este amor y esta devoción y esta veneración a la Virgen María nos lleva a Cristo. Siempre, la Virgen María siempre nos llevará a su Hijo Jesucristo, como en el milagro de las bodas de Caná. María diciéndole a los demás: hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga. Y eso, hermanos, cada vez que nosotros tengamos esta relación con la Virgen María, ella nos llevará a su Hijo, nos presentará ante su Hijo. Ella pone, si es medianera, intercede por nosotros, pero es ante su Hijo. Es Cristo quien hace la obra, es Cristo, es Dios quien actúa. Es Dios quien hace el milagro. La Virgen intercede, la Virgen nos ama, la Virgen nos protege del enemigo, de la tentación, y nos protege incluso de nosotros mismos, de nuestra negatividad, de nuestra resistencia. Amemos a la Virgen María, entremos en esta relación profunda con la Virgen María, y ella como la primera, hermanos, la primera mortal,
el primer ser humano que ha subido al cielo, que ha participado y participa ya de la gloria de su Hijo, confiemos en que ella intercede por nosotros desde el cielo y en que así como ella, podamos nosotros también algún día estar en la presencia del Señor, participar de la vida eterna, que ya desde aquí el Señor nos ayuda y nos da algunas probaditas para poder luchar y combatir y querer ganar esta vida eterna. Que la Virgen María desde el cielo interceda por todos nosotros, que así sea, hermanos. Nos ponemos de pie.